Realmente hemos venido revisando en Ciudadanía las temáticas de lo que tiene que ver con los poderes del Estado. Vimos rápidamente los 5 poderes del Estado, estamos revisando cada uno de ellos en las consideraciones principales de lo que pueden o no hacer. ¿Qué nos toca hoy revisar? Tenemos que ver la función judicial, que ya la vimos rápidamente en otra clase, tuvimos sobre todo temas importantes sobre justicia, pero vamos a ver y a tratar de comprender la justicia indígena. Vamos entonces revisando principalmente la postura de la justicia en el Ecuador. No se olviden, la función judicial, lo referente a la justicia, está a cargo de la Corte Nacional de Justicia, el organismo máximo de administración de justicia en el Ecuador es esta Corte Nacional de Justicia. La misión es garantizar la vigencia y supremacía de la Constitución, principalmente cuando hablamos de la función judicial, de esta función del Estado. ¿A qué nos referimos? ¿De qué quiere o a qué se trata o sobre qué temas va a tratar esta visión de la función judicial? ¿De qué se trataba? ¿De qué quería hablarnos la función judicial, este poder del Estado? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿De De qué la se trata? justicia. Ya, Ay, pero ¿qué perdón. llamamos justicia como tal? Porque ahí es donde va el problema. Nosotros a veces decimos y hablamos de que debemos, o el Estado debe ser justo con las personas, eh, debe ser aquel que guíe la justicia, pero ¿qué entendemos por justicia? ¿Qué se entiende por algo justo? ¿Alguno Las nos... mismas consecuencias y los mismos derechos para todas las personas. Bueno, Algo, los mismos derechos y consecuencias, ¿alguien más? algo igualitario. Algo igualitario, sí, puede ser. No se olviden, siempre se representa la justicia con esa balanza, la perspectiva de que frente a la ley todos llegamos de la misma forma. Esa es la función de la Corte Nacional de Justicia, garantizar que se dé este tema. Ahora, hablando con la cuestión de la justicia indígena, ¿por qué la justicia indígena sí puede tomar acciones que la gente común y corriente no? De ahí vamos a partir nuestra reflexión. No se olviden principios principales, ideales de la función judicial, principalmente que debe ser independiente. Ya vimos esto rápidamente, pero hay que recordar una idea central, de que si hablamos que este proceso es para garantizar que la gente pueda acceder a juicios justos, igualitarios, sin que dependa del dinero, sin que dependa de consideraciones que no sean los derechos de las personas, entonces la función judicial debe ser independiente. No puede estar ligada a poderes económicos, políticos, ni de ninguna índole, menos aún económicos. ¿Sí? Como les digo, entonces la función judicial debe estar presentada desde esta perspectiva. Ahora, la función judicial además puede presentarse ante el Poder Legislativo proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia. Esto hay que tomar en cuenta que está en el artículo 184 de la Constitución del Ecuador, porque el Poder Judicial puede presentar leyes. Muchas de las leyes que deben cambiar este ordenamiento de la justicia en el país. El poder legislativo que vimos la anterior clase principalmente tiene la perspectiva de ordenar y de fiscalizar lo que están haciendo los otros poderes. Pero el poder judicial sí puede presentar proyectos de ley. Y una de las perspectivas principales en la Constitución de 2008 y después en 2010 desde el Poder Judicial y desde el Poder Ejecutivo se presentó una nueva ley de justicia. Hay que tomar en cuenta esto para pensar que la justicia tiene que siempre ser repensada. Razones por las cuales creen ustedes que se debería pensar en cuestiones de justicia en el país, que deben ser replanteadas, que deben ser cambiadas desde el legislativo.
¿Qué creen ustedes que se podría cambiar, que no se está llevando de la mejor forma? O sea, pero le dicen leyes del Ecuador o sea, De leyes aquí del... de nuestro país. Digamos, alguna normativa que ustedes piensen que podría mejorar la justicia en el país, desde su punto de vista, desde su pensar. ¿O creen que todo se está llevando de la mejor forma? No. Ya, vamos con ese punto de vista. ¿Qué nos está llevando bien? La democracia, ¿Ya en qué punto la democracia? am, en no dejar que puedan escoger, tipo votar. Ya, ¿y cómo afecta eso a la justicia? ¿En qué sentido se ve afectada la justicia si hablamos de democracia, por ejemplo? ¿Cómo estará afectada la justicia? ¿Cómo podrá afectarse cuando un grupo social está relegado a una consideración que no le permite acceder a derechos? Son temáticas que van directamente y están directamente relacionadas con los proyectos de la función judicial. La función judicial, desde su perspectiva primaria, debe guiar los procesos, pero también puede proponer, y las propuestas deben estar guiadas a que los derechos se cumplan. Muchas de las cortes a veces se guían simplemente por estas consideraciones, ¿sí? Como les he dicho, las imágenes no están de más, sino que la perspectiva es que la justicia esté guiada por un sentido igualitario, donde los derechos sean para todos y el acceso, sobre todo, sea de la misma forma. No se olviden, en la clase de filosofía te estuvimos también hablando principalmente de la perspectiva de entender la moral, de entender la ética desde las cuestiones relativistas, desde las cuestiones universales. Ahora, si nosotros le aplicamos una perspectiva relativista al poder, a este poder, a esta función judicial del Estado, ¿qué creen que pasaría si esto es relativo? Si este aparato del Estado es relativo, si la Corte Nacional de Justicia dice, vamos a tomar el presupuesto de la ética relativa y vamos a plantear nuestras leyes dependiendo del criterio de cada persona. ¿Qué creen que pasaría? Muchos, o sea, muchos contras no tendrían las mismas ideas y se Bueno, pelearían. uno de los problemas principales es que si no hay un organismo rector, un organismo que guíe, y la función judicial es eso, un organismo que determina qué es lo justo o no dependiendo de nuestras necesidades, habría disputas. Habría también el problema de que cada persona puede pensar qué es lo justo. Yo pienso que tal vez atacar a alguien es justo por salvarle a otra persona. Eso hay que determinar. Me explico al punto que quiero llegar. Principalmente que la función judicial en este caso es fundamental en el sentido de que si no existe este órgano rector que piense sobre las consideraciones principales de lo que es justo para la nación, cada cual puede hacer lo que quiera. No se olviden, en el Ecuador también se está prohibido, por ejemplo, la posesión de armas. ¿Cuál es la visión de la justicia, de la función judicial al plantear esta perspectiva? ¿Por qué se guía o se ponen este tipo de normas? ¿Por qué hacer estas reglas y estas normas a nivel judicial? ¿Por qué no justificar el uso de armas, por ejemplo? Es lo que debemos nosotros pensar. Ahora, los jueces que van a cada uno de las cortes, no se olviden que teníamos cortes superiores y cortes nacionales. La Corte Nacional de Justicia está a cargo como órgano administrativo y las cortes superiores son las que directamente van ya a las consideraciones de los problemas entre los litigios de las personas. Los jueces en todo el país son electos por el Consejo de la Judicatura mediante un concurso de méritos y oposición. Se impugna y se controla socialmente quiénes van ingresando a la función judicial del Estado.
el Consejo de la Judicatura entonces tiene la potestad de guiar el proceso de los jueces. Y es fundamental, porque los jueces son aquellos que van a guiar todos los procesos. Si un juez no está debidamente calificado, o un juez no tiene la visión principal de la justicia en el sentido de ligarse a la Constitución, a la gratuidad y a todos los derechos que se manifiestan desde la Constitución de 2008, se puede tergiversar todo el proceso que genera la función judicial. No olvidarse esto del artículo 179. Recordamos también que se dice que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno administrativo, vigilancia y disciplina de la función judicial. Ya vimos eso, principalmente cuál es la perspectiva principal del Consejo de la Judicatura. Definir, ejecutar políticas públicas de modernización y mejoramiento del sistema judicial. Conocer y aprobar el presupuesto de la función judicial, seleccionar y elegir jueces, administrar la carrera profesional, velar por la transparencia. El Consejo de la Judicatura debe guiar a todos los abogados, a todos los jueces que estén dentro de la perspectiva de la visión principal que es la justicia. Es un aparato complejo y fundamental dentro de las funciones del Estado. Sin la función judicial, como les decía anteriormente, cualquier persona puede pretender y pensar qué es lo correcto o incorrecto para tomar una decisión, por lo cual deben existir leyes y normas claras para que esto no suceda de la forma que decimos. Ya hemos visto entonces esto rápidamente. No se olviden la misión del Consejo de la Judicatura, principalmente pensar en la eficacia y la eficiencia. Este es un punto relevante. Que sea rápido, sea un proceso burocrático que vimos en una clase, de la forma rápida, no que sea un aparataje complejo donde las personas no puedan ni siquiera opinar. Y principalmente hay que pensar que está guiado el Consejo de la Judicatura para generar paz y armonía en la sociedad. ¿Qué más pasaría si es que no existe este sistema rector o este sistema organizador? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la justicia? ¿Qué pasaba cuando no existía el Consejo de la Judicatura? ¿Qué pasaba cuando no existía la Corte Nacional? ¿Cómo se tomaban las decisiones en la colonia, por ejemplo? ¿Quiénes decidían? No existían estos sistemas. No había Consejo de la Judicatura, no había Corte Nacional de Justicia. ¿Quiénes tomaban las decisiones? ¿Perdón? Los monarcas, o sea, se regían a una sola persona en su consideración. Ya, y si tomaban la decisión, por ejemplo, a veces, en este caso de los monarcas, muchas de las personas que eran enjuiciadas llegaban directamente a ser sentenciadas sin pasar por el juicio. Una de las consideraciones principales, no solo del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional, sino de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es que todos tenemos el derecho a un juicio justo. No se olviden esta perspectiva. Es muy importante comprender y entender la consideración del juicio justo. ¿Por qué razón? Porque si no existe un juicio justo y nosotros vamos directamente a la condena, ¿quién puede garantizar que yo soy culpable o no del delito que se me impugna? Por eso hay que ser muy claros y muy conscientes de que esta función es fundamental. Otro de los puntos relevantes dentro de la función judicial es la Defensoría del Pueblo, que está encargada la Defensoría del Pueblo, principalmente de promover, proteger y defender el respeto a los derechos humanos, investigando, supervisando y denunciando actos y hechos por parte de la administración pública o de concesiones de servicios públicos. La Defensoría del Pueblo se crea y se plantea desde la perspectiva de 1998 con la visión de tener una relación directa con el pueblo. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué creen ustedes que se diferencia la Defensoría del Pueblo con una corte, por ejemplo? ¿Qué intenta hacer la Defensoría del Pueblo que no hace la corte?
¿O para qué se la creó? ¿Por qué crear una Defensoría del Pueblo? ¿Alguien, alguna idea? ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad de crear una Defensoría del Pueblo? ¿Por qué no mantener el modelo que teníamos solo con cortes, con el Consejo de la Judicatura que controla la Corte Nacional y las demás cortes, que nombra jueces? ¿Por qué tener que crear una Defensoría del Pueblo? Por si acaso. Bueno, sí, pero por si acaso, ¿qué? O sea, por si acaso el Consejo de la Judicatura no se ponga las pilas. Entonces ya la Defensa del Pueblo, no sé, pues ayuda aquí al señor. Creo, digo, no sé, ¿A la cuál verdad. señor? O sea, el que pone, ¿Señor Todopoderoso? juzgan a alguien y lo Ya. juzgan mal. O ven que algo está así medio Ya, ahí. por ahí va, por ahí va la consideración. Sí, en cierto sentido podemos decir que sí. Si hay una mala interpretación de las perspectivas judiciales, uno puede acudir a la Defensoría del Pueblo. ¿Alguien más? ¿Por qué razón crear la Defensoría del Pueblo y no mantenernos con el sistema que teníamos? ¿Qué creen que pasaba? ¿Qué creen que era el problema principal? ¿Por qué La crear la corrupción. Defensoría? ¿Perdón? La corrupción. Bueno, una de las consideraciones es la corrupción, ¿sí? No se olviden lo que dice aquí. Es principalmente para hechos de omisión por parte de la administración pública o las concesiones con servicios públicos. Si hablamos de servicios públicos, ¿cuáles son los principales servicios públicos? Luz, agua. Perfecto. Luz, agua, todas las consideraciones que está a cargo del Estado. Alcantarillado. Las personas para poder generar un proceso judicial antes de que exista la Defensoría del Pueblo tenían que generar organismos como un organismo barrial, un organismo provincial que pueda ir como conjunto a las cortes. No podía una sola persona ir directamente a denunciar y a enjuiciar al Estado. Tiene que ser un grupo de personas. Ese proceso es largo, difícil, demanda dinero, demanda tiempo, lo cual generaba que muchas sociedades y muchos barrios no generen procesos de lucha porque no había quien les escuche. La Defensoría del Pueblo en su primera instancia se crea para tener una relación directa con lo que se está haciendo con la inversión pública frente a la sociedad en general. Muchos de los procesos de la Defensoría del Pueblo han sido sobre servicios públicos que no llegan a todos y que esas personas, como no saben a dónde guiarse y menos aún van a seguir un proceso judicial, no tienen dónde presentar sus quejas. Por lo tanto, la Defensoría del Pueblo se crea con esta perspectiva. No se olviden. Y ahora vamos con algo polémico. El sistema de justicia indígena. Sí, el sistema de justicia en el Ecuador tiene posturas de diferentes puntos de vista, ya sean indígenas, ya sean mestizos, ya sean como ustedes quieran llamarlos. ¿Por qué crea el sistema de justicia indígena? ¿Por qué se incluye la justicia indígena? ¿Cuál es la necesidad de incluir la justicia indígena? ¿Por qué no los indígenas se adhieren a la perspectiva de la justicia del Estado? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué crearon la justicia indígena? ¿Por qué mantener esa perspectiva? O sea, porque tal vez la persona que está siendo juzgada, después de un cierto tiempo, tal vez lo vaya a volver a hacer. Entonces quieren como erradicar eso dándole un castigo físico. ¿Ya? ¿Ahora no les parece que eso es algo relativista? O sea, ¿Por qué permitir este tipo de prácticas si la justicia del Estado garantiza el derecho al acceso por medio de la Corte Nacional de Justicia, por medio de las Cortes Superiores? ¿Por qué mantener una tradición como la justicia indígena? por cultura. Bueno, una de Por las consideraciones puede ser la cultura, pero sigue estando en contra de ciertos criterios de la justicia. ¿Alguien más? O sea, por el tiempo que se demora en una corte y todo eso. Ya, por el aparataje burocrático. Pero si es la burocracia el problema, ¿no deberíamos cambiar la burocracia en vez de permitir este tipo de actos? Es problemático este tema.
Desde la perspectiva indígena, esto es una visión propia de sus pueblos. Por lo tanto, al ser una visión de sus pueblos, no pueden irse en contra de su perspectiva. Este sistema de administración de justicia y de métodos contra las personas que perjudicaron o causaron algún daño, como es propio de su cultura, no podemos opinar en contra. Ahora, acuérdense lo que decíamos sobre relativismo moral. ¿Cuál era uno de los problemas del relativismo moral? ¿Qué podemos decir? La cultura justifica el maltrato, entonces no podemos opinar. ¿Realmente no podemos opinar frente a esta perspectiva de justicia indígena? No es que esté ni a favor ni en contra de esta perspectiva, simplemente estoy poniendo los parámetros por los cuales yo creo que esto debería reverse, debería volverse a pensar. Como ustedes ven en imagen, funciona de una forma violenta. El juzgamiento lo hacen las mismas comunidades, sin la inmersión de jueces. Ahora, tal vez la Defensoría del Pueblo tenga un acercamiento directo en la actualidad con estos grupos, pero principalmente está como ustedes ven en la imagen. Y estas prácticas constan de estas limpiezas. ¿Realmente podemos mantener estos criterios o debemos mantener estos criterios simplemente porque el hecho es de que esa es su cultura? No se olviden del relativismo moral. Vamos con un último video, alguna perspectiva de la visión propiamente indígena de la justicia. Comunidad de Barquitay, Santa Rosa, provincia de Chimborazo. A 3.700 metros de altura, coincidimos en un día de ajusticiamiento indígena. El motivo, una estafa por $20,000. Desde muy temprano, los miembros de esta comunidad se mantienen vigilantes. La policía custodia el sitio. No nos permiten ver al acusado, pero el afectado cuenta por qué fue estafado. ¿Para qué le entregó este dinero? Diciendo que vamos, hacia que voy a comprar el terreno. Quedé en la calle con el dinero. Yo vendí la casa. Para aplicar justicia desde la cosmovisión indígena a una persona y determinar cuál será su sanción, la comunidad se reúne en una asamblea, evalúa el caso, las partes presentan sus pruebas y se toma una decisión. Una vez detectado la culpa, ahí sí viene la sanción. Habrá sanciones económicas, sanciones corporales y disciplinarias, todo eso. La comunidad puede permanecer aquí por días o semanas hasta que se solucione un problema. La solidaridad es un factor determinante en la aplicación de justicia indígena. Solidaridad que es compartida por doña Nelly, que califica a la comunidad como padre y madre. Sus decisiones son sagradas, dice. Nosotros como hijos es como una familia. Todos nosotros tenemos que estar bajo un reglamento de la comunidad. Nos cuenta además que en Barquitay, Santa Rosa, puede provocar dolor o pena que un miembro reciba un castigo, pero asegura que los métodos de purificación han servido para que no vuelva a cometer el mismo error. Con esa experiencia, con ese temor, ellos se han cambiado bastante. Eso es lo mejor que nosotros hemos ganado para que ellos de nuevamente empiecen a ser como ejemplo. Este caso de estafa se resolvió con la devolución del dinero tras todo un día de espera. No siempre se puede llegar a aplicar los métodos ancestrales de purificación. Si hay acuerdos entre las partes, estos deben ser respetados. Pedirán perdón a la gente con un arreglo en paz, no hay resentimiento ni acá ni allá. No existe un reglamento o una norma escrita que señale qué sanciones se aplican para un determinado delito. Por eso existe la propuesta jurídica de promover una ley de coordinación entre la justicia ordinaria e indígena. Yo creo que es hora de que se dicte esta ley de cooperación y coordinación y que a mi juicio deberá contener principios de los dos sistemas. No que los limiten, sino que los coordinen, que sean el nexo. Propuesta a la que los indígenas no se resisten. Nosotros sí exigimos una ley, pero siempre y cuando nos garantice a que conozcamos todo tipo de conflicto, no solamente de chisme o de adulterio. La justicia indígena sobrevive así entre sus métodos ancestrales y el debate sobre hasta qué punto la justicia ordinaria debe involucrarse en la tradición judicial de los pueblos. Bien, jóvenes. Posturas críticas frente a esta perspectiva. ¿Qué podemos comprender de la justicia indígena? Es realmente, a mi parecer, una visión que debe ser
Compartida en el sentido del jurista que habló. Es decir, no puede ser solo la perspectiva tal vez indígena y esta perspectiva debe estar regulada. No puede ser que se determine o que no tenga un reglamento. Pues simplemente las personas determinen bajo su criterio cómo van a castigar a los demás. Debe haber un reglamento, debe haber una guía, debe haber un fundamento que plantee cómo se castiga cada uno de los elementos. Volvemos a las perspectivas de la filosofía. No por el hecho de que es una consideración cultural, necesariamente puede admitirse cualquier castigo. Y hablando directamente con nuestra perspectiva de la pregunta que les planteé, ¿por qué la función judicial es un mecanismo de ordenamiento social? Principalmente la función judicial es un ordenamiento social porque determina lo que las personas pueden o no hacer. Bien, jóvenes, nos quedamos